tema que les voy a hablar de estimulación cognitiva. La base científica de la estimulación cognitiva tiene que ver con la neuroplasticidad, que se define como la respuesta que da el cerebro para adaptarse a las diferentes situaciones y tener un equilibrio cuando haya alguna alteración después de alguna lesión neurológica. Tenemos varios objetivos en la estimulación cognitiva, pero voy a hablar netamente de los macro, de los más grandes, y posteriormente iré diciendo muchos objetivos de tipo específico. Entonces, lo que buscamos es un mejoramiento del funcionamiento global o el mantenimiento del mismo. También buscamos reforzar patrones de conducta o dar estrategias que puedan sustituir aquellos cambios que se están presentando debido a las lesiones que puede presentar nuestro paciente, y también buscamos tener nuevos patrones que sean compensatorios y que ayuden al paciente y la familia a adaptarse a estos nuevos cambios. La estimulación cognitiva, lo ideal es que sea un trabajo sinérgico, que todos nos integremos para poder tener mejores resultados. Es un proceso dinámico donde hay una persona que tiene algunas dificultades o deficiencias y la familia es el eje fundamental para poder hacer este tipo de intervención en acompañamiento con un equipo interdisciplinario y con los miembros de la comunidad. ¿Qué tengo que hacer para poder planificar la intervención? Tengo que mirar muy de cerca y detallado quién es la persona a la que le voy a hacer estimulación cognitiva. La familia siempre tiene un paso adelante porque sabe los gustos, los intereses, cómo ha sido su vida, y eso es fundamental para poder realizar las actividades que posteriormente vamos a utilizar para que todas estas alteraciones o dificultades cognitivas se puedan mejorar, potencializar, mantener y disminuir las alteraciones de estas mismas que puedan generarse, como la irritabilidad, los síntomas de tristeza, la depresión y el aislamiento. Entonces, lo primero, mirar qué déficits cognitivos tenemos, que como ya les había comentado la doctora Pilar, puede ser la parte de atención, la parte de memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, y también tenemos que mirar qué problemas se están generando. Si el paciente necesita mucha ayuda, el paciente de pronto se está aislando de las actividades sociales, si de pronto esta persona ya no quiere asistir a los encuentros de la familia, y ver realmente lo que se está presentando en este momento. Qué tanto influyen los problemas o estas dificultades para poder así tener mejores estrategias y poder mejorar la situación que se está presentando en casa. Acá tengo tengo un cuadro donde les voy a identificar en qué fase podría estar la persona y cómo sería la graduación de las actividades. Nosotros manejamos dos escalas, que es el GDS y el FAS, que es unas escalas que nos dan la funcionalidad global de este paciente. Entonces, cuando está empezando la enfermedad o el trastorno neurocognitivo menor, en esta parte estaríamos en la fase 1. Entonces, es la parte de intervención de afrontamiento, y las actividades ahí tienen que ser complejas, tienen que ser retos, tienen que ser súper significativas para la persona. En la parte moderada, que es la fase 2, es donde vamos a hacer la estimulación como tal. Ya vamos a adaptar las actividades, vamos a graduarlas y van a ser de una complejidad media. Y en la parte avanzada, que es donde ya necesitamos una intervención, es donde ya viene todo el equipo de rehabilitación para acompañarnos en este proceso. Cabe aclarar que todas las fases siempre vamos a necesitar del equipo de salud para que nos den orientación y nos den pautas para poder seguir adelante en todo lo que viene en este camino. Entonces, la fase de afrontamiento es el inicio del trastorno neurocognitivo. Por lo tanto, acá ya se ven cambios pequeños en el paciente, fallos, pero son muy mínimos. Entonces ya está repitiendo el paciente, pero todavía puede ser actividades instrumentales como ir de compras, todavía maneja el dinero. En esta parte es cuando empieza netamente nuestro paciente a tener solamente los fallos a nivel de la cognición, de lo que les comentaba ahorita la doctora Pilar: la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, el cálculo y demás.
Acá la parte más difícil para poder es motivar a nuestro paciente a hacer las actividades cognitivas. En algunos casos, acá es donde esta persona empieza a sentir que tiene fallos, pero está en ese duelo y podría tener no aceptación del mismo, que sería la idea, lo ideal para poder empezar la intervención con ellos, para mantener mucho más esas habilidades y poder tener un mejor desempeño en las mismas. La siguiente fase es la fase de estimulación. Acá ya es una persona que tiene más cambios, entonces ya tiene cambios significativos a nivel cognitivo y ya empieza a tener dificultades a nivel motor, más que todo en la parte de motricidad fina y lo que tiene que ver con el equilibrio y control de tronco. Es un paciente que necesita supervisión o ayuda en algunas ocasiones. Acá ya se ve mucho más el deterioro a nivel cognitivo. Una de las cosas que puede generarnos que sea diferente esta persona es que también depende de su reserva cognitiva, de todas las actividades que hizo durante su vida y de todos los hábitos que va a hacer que sea diferente el desempeño de estas personas. Y ya la fase donde ya tenemos bastantes cambios, que ya es un paciente que necesita mucha asistencia, mucha ayuda, entonces en este momento ya es la fase de intervención. Esta intervención siempre va acorde a la valoración previa por la parte de fisioterapia, a veces se necesita también fonoaudiología, se necesita terapia ocupacional y es donde estamos todo el equipo para poder ayudar a esta familia y a este paciente. Bueno, ya entrando en detalle, voy a hacer las actividades. Inicialmente voy a colocar actividades que sean de mediana y baja complejidad para que ustedes en casa, mediante los libros que se puedan descargar a nivel de internet o de la literatura que haya existente en algunas librerías, puedan adaptar las actividades a su familiar o paciente. Tengan en cuenta el nivel académico, tengan en cuenta la parte visual, la parte auditiva, tener en cuenta también la parte motora, si él todavía se desplaza sin dificultad, si de pronto utiliza algún dispositivo, los idiomas, cuál es su lengua materna. Todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta y cómo ha sido su vida a nivel general. Una tarea no es la misma para un director de una empresa, de una gran compañía, como para una persona que de pronto ha tenido otro desenvolvimiento u otras ocupaciones durante su vida. Entonces siempre tenemos que mirar la persona con la que vamos a trabajar, tener en cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que él busca y qué es lo que él percibe que necesita más ayuda. Los gustos y los intereses hacen que la persona pueda tener más adherencia al mismo. Entonces, lo que tiene que ver con la atención, que son varios tipos de atención, como ya les comentaba la doctora Pilar, tienen muchas tareas. Lo interesante que tienen las actividades de estimulación cognitiva es que muchas pueden trabajar varios objetivos a la vez. La estimulación cognitiva también tiene evidencia, se han visto que es buena para la parte de intervención a nivel de la fase leve y moderada, entonces todavía hay mucha investigación disponible que puede uno leerla para tener muchos recursos disponibles para manejar, para estar con nuestro familiar o nuestro paciente. Entonces, estrategias tenemos las sopas de letras, esas sí las usamos en nuestra cultura, entonces es una buena adherencia para nuestros pacientes. La lectura, cabe aclarar que la lectura a veces cuando se empieza al inicio de la intervención pueden leer libros o textos muy grandes, pero paulatinamente podemos disminuir la cantidad de páginas para que ellos puedan realizar la tarea. Como en algunas circunstancias la memoria de operativo de trabajo cambia, entonces es ese paciente que pasa la página y se devuelve, entonces podemos enseñar o entrenar alternativas de subrayado, ir haciendo resúmenes a los lados, cuadros sinópticos y demás estrategias para poder facilitar que él recuerde el contenido de lo que está leyendo. Otro tipo de actividades son los anagramas, que son retos interesantes que más adelante les voy a mostrar. Lo chévere de estos recursos es que muchas veces podemos bajarlos, adquirirlos y no son de tan alto costo. Este es un ejercicio para atención que también tiene que ver con la parte de cancelación, donde uno coloca los estímulos, en este caso serían las figuras musicales, y el paciente debe hacer la instrucción que está en la parte superior del texto, ¿sí? Esta parte de acá.
Lo ideal es que uno pase la guía y que él haga la tarea solo. Si él solito no puede, uno se sienta y da comandos verbales, ¿sí? Para que él pueda realizar la actividad por él solo y estamos estimulando la parte de autoeficacia y también que él todavía pueda hacer las actividades de manera independiente. Esta es la misma tarea, ya con un estímulo más grande, con más estímulos dentro de la misma guía. Esta es otra de las tareas donde uno le indica al paciente que debajo de la letra correspondiente coloque el número y tenga que estar manejando varios estímulos al mismo tiempo. Listo. Otras actividades que podemos utilizar son fotos en la casa o videos o películas donde podemos encontrar imágenes y en esas imágenes podemos preguntar. Al mismo tiempo estamos estimulando la parte del lenguaje y fluidez porque son cosas que no van a ser tan monótonas o tan libreto. Tenemos que hacer que estas actividades sean agradables al paciente y no sientan ni que se está evaluando ni que se está haciendo una tarea de manera muy compleja. De la manera en que nosotros nos comuniquemos con nuestro familiar o paciente va a hacer que él se adhiera mucho más a las actividades, le guste hacerlas y sean retos para él. Estas tareas que tengo acá son de mediana y baja complejidad. Vean que no son tan complicadas y pueden utilizarse y al mismo tiempo uno puede realizar la actividad con el paciente. Hay que saber previo cómo se realiza y para hacerlo hay que dar instrucciones cortas, despacio y siempre estar pendiente de que el paciente haya comprendido el material o la información que se les ha dicho. Esas son tareas de rastreo visual, donde tienen que buscar los pacientes alguna cantidad dentro de varios números. Eso también hace parte de las actividades de atención. Estamos viendo más que todo la parte, o sea, la atención, pero también podemos hacer actividades de atención con música, donde uno pueda decirle qué instrumento musical es, qué voz escucha, y eso también nos va a permitir trabajar lo de que tiene que ver con ubicación de la fuente sonora y los diferentes ritmos y demás. Acá les muestro dos tareas, que es búsqueda de diferencias. Entonces, una búsqueda de diferencias a una persona que ya está en un estadio un poco más, o sea, está más avanzado, como una persona que apenas está empezando en la enfermedad. Es una actividad muy parecida, pero los recursos son distintos. Hay que tener muy en cuenta el nivel académico para que la persona quiera realizar las actividades. Hay ejercicios de lectura, como les decía anteriormente, pero en estas actividades de lectura se pueden hacer al mismo tiempo otra tarea. Entonces, lea las páginas, vaya, realice un café, devuélvase y miremos en qué parte iba, qué estaba realizando, en qué página, qué tema, y estamos trabajando varios dominios cognitivos que podría ser o una revista o un libro, ¿sí? Tenemos que adaptar la actividad a los gustos del paciente. Si a mi paciente le gusta la farándula, pues puedo utilizar como recurso las revistas que tienen que ver con farándula. Si es una persona que le ha gustado la parte científica, pues artículos o sea, científicos acorde a los objetivos y al trabajo que han realizado durante toda su vida y a sus intereses. También podemos utilizar laberintos, hay unos más fáciles y otros más complejos. Lo interesante es que por internet se puede bajar mucha información y en las cadenas y en las librerías también podemos conseguir información. Esta parte que les muestro de temas, las estoy colocando con guías escritas o impresas porque muchas de nuestras personas mayores utilizaron estos medios para poder aprender. Ya en las futuras generaciones muy posiblemente vamos a utilizar más lo que tiene que ver con tecnología, que ese es un reto súper interesante que uno podría hacer con nuestros pacientes al inicio de la intervención, si ellos todavía no utilizan los medios electrónicos, poder facilitar que ellos lo aprendan porque es una estimulación cognitiva magnífica. Tienen que aprender cosas nuevas, tienen que utilizar algo externo, entonces podría ser una opción súper interesante. Estas son tareas de atención dividida, como les comentaba la doctora Pilar, es poder realizar tareas al mismo tiempo sin perder
el centro de cada una de estas. Entonces podemos hacer juegos de cartas. Los juegos de cartas yo siempre les digo que deben ser los que han hecho en familia, porque se saben las instrucciones. Aparte que los juegos lo que tienen de interesante es que son motivadores, son súper dinámicos y uno no siente que está haciendo ningún tipo de actividad. Ordenar palabras, que es lo que tiene que ver también con los anagramas, que hay juegos actualmente en las aplicaciones de internet que se pueden descargar y son gratuitos. Encontrar nombres, entonces es organizar estas mismas palabras para poder encontrar qué nombre de animal es. Por ejemplo, acá dice barca y sería el animal cabra. Y ponerlos mucho más difícil porque son retos mucho más interesantes. Acá solo les muestro algunos que son de complejidad media o baja. Ahora vamos con la parte de memoria. La parte de memoria es como el centro, es como la parte más importante, lo que más nos damos cuenta en los trastornos neurocognitivos. Y pues hay varios tipos de memoria. Entonces, una de las actividades que podemos hacer de memoria es hablar de personajes de la historia o personajes de la farándula o personajes actuales y al mismo tiempo vamos a empezar a hablar de fechas, entonces vamos a mirar la parte de memoria, ¿sí? La que tenemos ya la semántica y aparte la episódica porque son fechas y momentos y lugares. Estas son actividades donde uno puede hacer como el juego del concéntrese que se hacía anteriormente. Y este juego lo saben muchos de ellos y se hacen con imágenes o fotografías. Ese también lo pueden descargar por internet. Más adelante se los muestro. Podemos utilizar fotografías o dibujos. Este es de Cartagena, entonces al mismo tiempo podemos estar preguntando lugares y podemos estar al mismo tiempo estimulando cómo hacemos para llegar allá. O sea, estamos haciendo una actividad doble con funciones ejecutivas y si fuéramos a un viaje para allá, ¿qué tendríamos que organizar en la maleta? Entonces, eso es lo divertido y lo chévere que tienen las actividades, que con una sola actividad podemos trabajar muchos dominios cognitivos. Hay que tener en cuenta, lo voy a repetir varias veces en la charla, hablar pausado, dar las instrucciones en menos número de instrucciones, cambiar algunas palabras como te acuerdas, te lo dije, sí, y la idea es motivar siempre al paciente. Entonces, ¿le parece, le gustaría, le interesaría, lo invito, realicemos? Es mucho más fácil que decir, tienes que hacer, coloca tal cosa, te lo dije, porque eso de una u otra forma va a generar irritabilidad en ellos y no va a ser la misma respuesta al hacer las tareas. Estos son otros tipos de actividades que podemos hacer, que tiene que ver con organizar frases, ¿sí? O refranes, y al mismo tiempo podemos preguntarles el significado de los mismos. Estas son las tareas que uno por lo general siempre hace, que dice varias palabras, tapa los estímulos y las pregunta, o mire las palabras, haga una historia con estas frases, tapamos los estímulos y preguntamos qué palabras eran. Esto también tiene que ser, esto estimula la parte de memoria inmediata. Si mi paciente está en un estadio leve, pues puedo poner 20 o 15 palabras. Si ya está más avanzado, debo adaptarlas para que él pueda hacer la actividad como tal. Estos son otro tipo de actividades que tienen que ver con la memoria y con el lenguaje, lo que son antónimos y sinónimos. Volvemos nuevamente a las fechas y sumado a esto también podemos hablar de eventos actuales para trabajar lo que tiene que ver con la orientación. Entonces, ¿qué personaje importante falleció la semana pasada? Y ellos empiezan siempre a recordar y a dar toda la información posible y saca mucha más información mediante las reminiscencias, que es cuando uno puede hablar con ellos de una manera muy, muy, muy chévere y también uno aprende al mismo tiempo con ellos. Estas son algunas tareas que a veces resultan un poquito en el sentido que son muy estructuradas, pero si mi paciente no tolera las tareas tan estructuradas, puedo hacerlas más dinámicas y de una manera diferente. Este se puede usar de dos formas. Ellos muchas veces, o sea, por lo general se olvidan mucho los rostros de los nietos. Entonces puedo colocar los rostros de los niños y en la parte de abajo puedo poner los nombres. Y esas mismas fichas puedo utilizarlas ya retirando el nombre, cambiándolas de posición para que el familiar o paciente me diga quién es, qué rostro es, y estoy trabajando la parte de memoria de rostros y también del lenguaje.
podemos hacer para trabajar en memoria también, no solamente decir el listado de palabras, sino, por ejemplo, poner imágenes con pares. Entonces, el televisor con la antena y después identificar cuáles parejas eran, tapándolas posteriormente. Podemos hacer la actividad de mostrar primero los estímulos, cambiamos de tarea y luego sí preguntamos qué estímulos eran y en qué posición estaban. O sea, de lo creativo que uno sea, puede hacer que esas actividades sean mucho más lúdicas y siempre lo lúdico es más interesante para una persona, si a esta persona le gusta este tipo de actividades. Esta es una actividad que tiene que ver con comprensión de lectura, tiene también que ver con lenguaje y memoria, donde uno coloca un párrafo de un texto, le dice que lo vea varias veces, que lo lea dependiendo de cómo uno vea que él siempre ha memorizado y posteriormente uno coloca otra información que es el mismo texto, pero faltándole algunas palabras para que el paciente lo complete o el familiar. Tengo problemas. ¿Listo? Como les muestro acá, entonces en algunas partes faltaría la palabra, entonces la idea es motivar al paciente que lo complete. Si se frustra porque no puede realizar la actividad, entonces la idea es poderle ayudar o permitirle que se devuelva nuevamente al texto para que lo realice nuevamente. Los rostros, hay que poner rostros que sean acorde al tiempo de ellos, a la época de ellos, para que puedan evocarlos. ¿Sí? Es como si a nosotros nos ponen algunos de esos personajes y no los hemos visto, pues no vamos a saber quiénes son, ni a qué se dedicaban, ni los nombres de los mismos. Entonces siempre hay que adaptar las actividades al paciente. No adaptar el paciente a las actividades, sino las actividades al paciente o al familiar. Las praxias, que son movimientos que uno aprende de manera coordinada y que posteriormente realiza sin tenerlo que hacer de manera consciente, son las actividades que siempre vamos a realizar, como lo que tiene que ver con los gestos, lo que tiene que ver con caminar, lo que tiene que ver con bailar, lo que tiene que ver con montar bicicleta, con conducir el vehículo, son todas esas actividades que los aprendimos y ya podemos hacerlo. En este, dependiendo del nivel de funcionalidad de la persona, tendríamos que entrenarlo. Por lo general, lo que tiene que ver con la praxia del vestido, que es la dificultad que tiene mi paciente para ponerse las prendas en el cuerpo o para colocársela de manera en el espacio correcta, entonces se ve en el estadio moderado severo y así necesitamos ayuda para que nos puedan entrenar y poder facilitar este proceso, si no tiene limitación en los movimientos de ninguna parte del cuerpo. Otra parte que tenemos en la estimulación cognitiva son las actividades de la vida diaria, como son peinarse, cepillarse, comer, realizar gestos y demás, escribir una carta, realizar alguna preparación o sea, hacer algún alimento en la casa. Estas son actividades que uno hace continuamente, que el paciente no se está dando cuenta que uno lo está estimulando, pero uno está haciendo la actividad con ellos a la par. Es más fácil cuando yo hago la actividad compartiendo los espacios y los procesos que cuando yo pongo al paciente a hacerlo solo. Entonces, si mi mamá todavía cocina, pero tiene dificultad para pelar las frutas, entonces yo pelaría las frutas para que ella me ayude en el resto del proceso, que eso sería lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. También están las praxias de construcción, estas las podemos estimular mediante rompecabezas o mediante copia de figuras o mediante dibujos. Hay que ser muy versátiles. También los pacientes pueden hacer cursos de pintura donde tengan que utilizar varios elementos para poder realizarlo. Entonces es súper chévere realizar esta actividad. Algunos de los pacientes no tienen muy buena habilidad artística, entonces toca motivarlos mucho más o hacer las actividades con ellos. Como les muestro ahí son las copias. En este que está en la parte del centro, en esta actividad, lo que se le coloca son números para que el familiar o el paciente pueda seguir al mismo tiempo una secuencia numérica. Entonces estamos trabajando dos dominios cognitivos. Entonces las funciones ejecutivas, entonces tienen que ver con el pensamiento estructurado, con el seguimiento de horarios, con hacer planes estratégicos y metas, con lo que es la memoria de trabajo, con habilidades de organización. Estas funciones ejecutivas las podemos hacer
por ejemplo, diciendo una actividad, vamos a hacer mañana un almuerzo con la familia, ¿a quiénes invitamos? ¿Qué plato haríamos? ¿Qué necesitamos para ese plato? ¿Dónde tendríamos que comprarlo? Pero pues yo acá lo digo más rápido, la idea es hacerlo mucho más despacio con el paciente y él lo va haciendo y no se está dando cuenta que está realizando una actividad de estimulación cognitiva, sino una actividad del diario vivir. O mañana tenemos la cita médica, ¿qué tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que organizar? O por qué ruta en Bogotá con los trancones tenemos que tomar para poder llegar a tiempo. Estos son algunos tipos de secuencia que uno les da a los pacientes por fragmentos y ellos, la idea es que las organicen. Hay de diferentes dificultades, acá coloco unas básicas para que ustedes ya teniendo esa idea básica puedan construirla de manera creativa mucho más compleja. El lenguaje, en algunas ocasiones nuestro paciente tiene dificultad para nominar las cosas o tiene dificultad para poderse expresar y esto hace que se limite la relación con las demás personas y que ya no quiere ir a otros sitios. También a veces para ellos se presenta que cuando uno está hablando y varias personas al mismo tiempo por su problema de atención, siente que son muchos estímulos y no saben a cuál responder. Entonces siempre hay que estar muy atentos, ser muy observadores y si en las reuniones familiares ve uno al paciente que está como inconforme, como que no, de pronto puede hacer esto. Entonces también hay que adaptar las actividades sociales para que nuestro paciente siga asistiendo a las mismas. Estos son algunos juegos, uno puede hacerlo por tiempo, donde le dice escriba palabras que empiecen por tal sílaba o por la otra, o que terminen en tal sílaba o que empiecen en tal palabra y en tal que empiecen por tal letra y terminen por tal letra y se les pone tiempo y la idea es que pues con el tiempo van viendo cuántas van realizando y cuando son muy competitivos les gusta hacerlo. Estos son otros tipos de actividades que tienen que ver con lenguaje y con la parte de fluidez verbal. Las noxias, que son esa capacidad que yo tengo para identificar las cosas, que puede ser auditivo, puede ser visual, se estimulan también con todas las actividades que les mostraba con anterioridad y también lo que tiene que ver con el esquema corporal. O sea, la mayoría de las actividades pueden utilizarse para varios fines. Digamos, acá uno utilizaría estas imágenes y diría, ¿qué ve usted ahí? ¿Qué encuentra? Y si quiere hacer un poco más, puede decir, hagamos una historia del mismo tema o qué opina de tal cosa o tal la otra, y uno con un solo estímulo puede hacer infinidad de cosas. Todas estas actividades, importantísimo que sean sociales y uno también hace la parte de estimula la participación social, es mucho más chévere, es más interesante. Lo bueno también es que se ve la cooperación entre ellos, cuando ellos ven que alguien no puede hacerlo, ayudan y hacen que también vaya sintiendo esa parte de que todavía es productivo, todavía funciona y no es una persona invisible, sino que realmente todavía es visible para los demás. Los recursos que hay en Internet son muchísimos, pero para utilizarlos tengan muy en cuenta si tienen alguna limitación a nivel de movimientos o restricción en alguna parte de resistencia física y demás para poder realizarlos. Entonces, recursos hay muchos y uno los puede bajar por internet y puede utilizarlos también como herramienta para casa. Tanto para el cuidador tener estas actividades como para el paciente hace que el día sea mucho más rápido, que no me canse como cuidadora y que el paciente esté activo. Un paciente que no está activo, que lo dejo todo el día sentado mirando televisión, pues va a perder funcionalidad y se va a ir apagando un poco más su parte cognitiva, entonces la idea es siempre estarlos motivando, siempre estar haciendo actividades para que ellos no se queden quietos, ¿sí? Y tener horarios, entre más horarios tenga yo específicamente, estoy facilitando que él tenga una orientación en día y que al mismo tiempo vaya siendo más partícipe de las actividades de la vida diaria, como vestirse, comer y demás. Si estas actividades se van perdiendo, pues el que realmente va a tener ahí pérdidas es el cuidador porque tendrá más demandas físicas y emocionales para el cuidado del paciente o del familiar.
Entonces, actividades, muchas de estas cosas las tenemos en casa, entonces podemos cocinar con ellos, podemos hacer plan de lectura, reminiscencias, poesía, pueden hacerse actividades de relajación que también ayudan muchísimo para la parte de atención y respiración, se puede hacer yoga, tai chi, que el tai chi es fantástico para la parte de equilibrio, se puede hacer pilates, podemos también clases de tango que ayudan muchísimo la parte que tiene que ver con el equilibrio, organizar cosas de la casa. Cuando hemos ido a más de casa, pues es una de las actividades que hacemos con más facilidad. Las tareas de musicoterapia también. Musicoterapia es fantástica porque también ayuda a que yo esté con un mejor ánimo, me facilita recordar información y más cuando es la música que he utilizado durante toda la vida o he escuchado y me gusta. Pintar, la risoterapia que también mueve todos esos músculos del cuerpo, generar nuevos hobbies, pero estos hobbies siempre deben ser acompañados pues para uno poder darle a él más seguridad durante el aprendizaje de estas nuevas habilidades. Hay juegos de memoria, los juegos son magníficos, hay juegos de competición, hay juegos de retos, o sea, la parte de ludoterapia es también un recurso maravilloso para estimular a nivel cognitivo. Hay también cursos de manualidades, baile, escribir y todos los juegos de mesa. Los juegos de mesa, lo interesante es que muchos de ellos tienen estudios científicos y han sido hechos por personas para poder estimular algunos neurotransmisores a nivel de las personas. Los rompecabezas a veces tienden a ser aburridores porque son siempre el mismo, entonces podemos bajarlos por internet para que tengamos una mayor gama de recursos, tienen número de fichas, tienen muchas imágenes, entonces también son chéveres y permite que el paciente vaya aprendiendo a manejar los dispositivos electrónicos. Este es un concéntrese que también es online, también podemos utilizarlo, hay unos de menor complejidad y unos pues, mucho más, con más tareas y más estímulos. Los crucigramas, lo chévere que tienen estos crucigramas, si somos algo ecológicos, es que nos indica cuando se está haciendo mal la respuesta y tenemos la opción de poderla modificar. Al mismo tiempo, hay muchas apps que se pueden utilizar para un cerebro fuerte y saludable. En el 2012 hubo un estudio que dijo que la eficacia de estos eran buenísimos. Algunos pues tendrán algún cobro, otros se podrán descargar de manera gratuita y son esos que están en la parte de abajo, aunque hay muchísimos más. En este momento hay un abanico de posibilidades para uno poder estimular al paciente en su casa o también en las unidades de intervención. Yo siempre digo, dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Benjamin Franklin, muchas gracias.